Vamos a cerrar la semana de América Latina y el Caribe con importantes eventos y nos vamos a concentrar en 3 países, en Argentina, en Brasil y en México. Y primero Argentina, con las medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri, congelamiento de precios de unos 60 precios, freno al alza en tarifas de electricidad y telefonía celular, descuentos a la compra de medicamentos, créditos para jubilados, entre otras. Mientras tanto, el Banco Central también congeló el piso y el techo de la banda cambiaria. Ese es el primer tema con el que queremos arrancar nuestra conversación con el economista Fernando Lozada y entender, Fernando, las razones detrás de estas medidas, sabiendo que se dan un día después de conocerse el dato de inflación, claro. ¿Cómo estás, Gabriela? Mira, en circunstancias normales, si tú tienes un país que ha recibido un cheque enorme del Fondo Monetario Internacional, donde las exportaciones de granos se están recuperando y además de eso el Banco Central adoptó una política monetaria súper dura, uno debería esperar que con esa combinación de factores el tipo de cambio se mantenga estable y la inflación no sea muy alta. Sin embargo, eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en Argentina hoy en día la política domina a la economía. Hay muchísima incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales de octubre. Y eso lleva a que los argentinos y los inversores en general tiendan a dolarizar sus portafolios. Eso pone presión al tipo de cambio, pone presión a los precios. Y por supuesto esta situación no es propicia para la reelección del presidente Macri. Por eso es que esta semana se anunció este paquete de medidas para tratar de que Macri llegue en mejores condiciones a octubre. ¿Qué riesgo le ves a la efectividad de las medidas cuando tú sabes que hay una crisis de confianza desatada hace tiempo? De nuevo, yo creo que el éxito de estas medidas va a ser condicional a lo que ocurra con los desarrollos políticos de las próximas semanas y los próximos meses. Si las encuestas comienzan a decir que a Macri las cosas no le van bien, que sus perspectivas de reelección no son muy buenas, yo creo que el proceso de dolarización no se va a detener aún con estas medidas. Si Macri se mantiene, se estabiliza en las encuestas o mejora un poquito, creo que eso va a reforzar el posible éxito de estas medidas. Creo también que hay que destacar que este paquetito de cosas que se anunció esta semana, yo creo que no está en el ADN de Macri. Es muy posible que esto haya resultado de una negociación entre Macri y los otros partidos que forman parte de la coalición de gobierno, y hay que destacar que esto es simplemente un parche. No es una medida, no es una combinación de políticas para el largo plazo, es simplemente un salvavidas para llegar de la mejor manera posible a octubre. Queda muy claro. Vamos a Brasil porque tú sabes que se suspendió, se postergó la votación del proyecto de reforma al sistema de reforma de pensiones, o al sistema de pensiones, mejor dicho. Se esperaba esta semana, se requieren 308 votos en la Cámara Baja de 513, pero también tema de la semana fue el ajuste en lo que son los precios del diésel. Hace una semana, lo sabes, Petrobras pensaba hacer un ajuste del 5,7%, al final lo suspendió por días. La polémica se nació justamente porque fue una llamada del presidente la que lo habría suspendido, y la interferencia del presidente sobre esta compañía generó mucho pánico. Bueno, vamos por parte. En cuanto al tema de Petrobras, creo que esto fue probablemente un acto fallido del presidente y tiene una lectura positiva y una negativa. La negativa obviamente fue que la reacción inicial de Bolsonaro fue intervenir y tratar de evitar el aumento de los precios del diésel. La buena es que eventualmente mostró flexibilidad después de un diálogo con el ministro de Finanzas, con Pablo Guedes, y fue convencido de que esta no era la medida que hoy en día necesitaba Brasil. Todavía no sabemos cuál va a ser la reacción del sindicato de transportistas, porque esto obviamente los afecta a los camioneros. Sin embargo, creo que el gobierno ya ha indicado que la flexibilidad que tiene, dadas las circunstancias fiscales por las que está pasando Brasil, es limitada. Ese es el primer tema. El segundo tema es lo de la reforma previsional. Me parece que no hay que sorprenderse acerca de las dificultades que está teniendo el gobierno para avanzar con esta reforma, porque por un lado todos sabemos que es una reforma absolutamente esencial, fundamental para garantizar la sustentabilidad fiscal de Brasil en el mediano plazo. Pero por otro lado, esta no es una reforma popular, porque requiere recortarle
algunos beneficios a diferentes sectores de la población. Esto uno tiene que imaginarse como que va al médico y el doctor te dice, mira, estás en una situación delicada, tienes que tomar este jarabe, pero es un jarabe horrible, es un jarabe muy agrio. Entonces, diferentes sectores del Parlamento están tratando de suavizar el impacto de esta medicina, es decir, de endulzar este jarabe. La gran pregunta es ¿cuánto se va a diluir el proyecto original? El ministro Guedes está diciendo, sigue diciendo que los ahorros durante los próximos 10 años van a ser equivalentes a cerca de 250.000 millones de dólares. Los cálculos del sector privado están en un poquito más de la mitad de eso. Las negociaciones van a continuar. Creo que es muy probable que el proyecto original se vaya a diluir, pero no sabemos en qué magnitud se va a diluir. Esto es muy importante desde el punto de vista de los inversores, porque en la medida en que la reforma previsional no avance o sea diluida de una manera muy profunda, esto va a tener un impacto, podría tener un impacto muy negativo sobre los flujos de capitales hacia Brasil y sobre la evolución del tipo de cambio. Muy importante lo que pase la próxima semana. Y el veredicto, por último, Fernando, el veredicto que sobre Pemex en México hizo Moody's esta semana, luego que el secretario de Hacienda dijo que se van a usar más de 5,000 millones de dólares del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para Pemex. Ya Moody's dijo que de no mejorar la producción de crudo, Pemex va a necesitar usar muchos más fondos públicos en 2020. Eso está muy claro. Me parece que el anuncio del ministro Ursúa fue positivo en el sentido de que el gobierno está reconociendo que al proteger a Pemex se está protegiendo a sí mismo. Como tú sabes, las interacciones que hay entre Pemex y el gobierno federal son muy profundas, muy estrechas, así que si las cosas le llegan a ir mal a Pemex, eso podría contaminar, seguramente iría a contaminar las finanzas del sector público consolidado y también le haría la vida bastante difícil al complejo corporativo de México. Ahora bien, como tú sabes, la producción de crudo ha seguido cayendo. Pemex necesita muchísimo financiamiento. Esta es una empresa que está muy endeudada. Las necesidades de financiamiento anuales prácticamente durante la próxima década son de 10,000 millones de dólares por año. Es decir, que esto ayuda, pero definitivamente no es una solución definitiva. Pemex necesita reformas estructurales y necesita un nuevo plan de negocios. Completísimo. Fernando Lozada, muchas gracias. Gracias a ti.